sentir confianza, creatividad, palabras de vida, libertad. Un programa dirigido a ti por Cúspide Capacitación. Les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de su emisora Busco en Ti Radio. ¿Dónde estás? No es el final. Hoy es viernes 13 de noviembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Este segmento es presentado por el grupo Cúspide desde la Ciudad de México. Hoy lo dirige Rocío Olivares. Rocío, ¿cómo estás? Y bienvenida. Hola, ¿cómo están a todos? Antes que nada, muchas gracias por escucharnos. Es una bendición estar aquí con ustedes en la radio. Espero que este día maravilloso, soleado, nos llene de esa alegría, de esa dicha y de ese amor. Pues hoy vamos a dar el tema rompiendo patrones. Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los hijos son nuestro reflejo? Los hijos son reflejo de nuestros padres. Y los padres somos el espejo de nuestros hijos. Los hijos se ven a través de nosotros. Es muy importante, muchas veces cuando han dicho de tal palo, tal hijo. No. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, esto va a influir en cada uno de nuestros hijos. Y no solamente eso, fíjense bien, también las palabras y las acciones que nosotros hacemos, ellos también las van a repetir. Ellos se quedan, todas las enseñanzas que nosotros hacemos desde pequeños, que les damos a ellos, se quedan grabadas en ellos y van haciendo patrones en la vida de nuestros hijos. Ellos se vuelven imitadores de nosotros mismos. ¿Cómo? No sé si les han pasado. Repiten nuestros mismos gestos, hablan como nosotros hablamos, se expresan de la misma manera y reaccionan como nosotros reaccionamos. Hemos visto hijos que son que gritan, que exaltan, que se enojan. Cuando vemos al padre, vemos que los padres son iguales. Gritan, exaltan, somos la misma que nuestros padres. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos? Se enfocan más en lo que ven en nosotros que en lo que escuchan de nosotros. Algunas veces nosotros les decimos, ¿qué hacemos? Mentimos. Hablan por teléfono y les decimos, dile que no estoy. Y ellos ven que sí estamos, pero dicen, bueno, dice mi mamá que no está. Bueno, pues cuando ellos mienten, nosotros les decimos, ¿por qué lo haces? Pues porque ellos son reflejo de lo que nosotros hacemos. Y así infinidad de cosas en las cuales nosotros hacemos daño sin darnos cuenta, porque es algo que no queremos hacer, pero lo hacemos a nuestros hijos. Es como esas experiencias, ¿no? Tenemos que tener todas las experiencias que llevamos de nuestro pasado, pues nosotros las llevamos a cabo con nuestros hijos. Y después preguntamos, ¿por qué son así nuestros hijos? Porque son reflejo de lo que nosotros somos. Ellos siguen esos patrones. Les quiero comentar que también tenemos que tener, muchas veces pasa esto porque no tenemos una comunicación con nuestros hijos. Dejamos que solamente expresamos esas emociones y esos sentimientos que tenemos y solamente, por ejemplo, cuando gritamos y nos exaltamos y no damos un porqué ni comunicamos con ellos qué está pasando entre nosotros. Y nuestros hijos hacen lo que nosotros ven que hacemos. Es muy importante también que nuestros hijos no tengan confianza. ¿Por qué? Porque nos pueden entonces enfrentar y decirnos, oye papá, ¿por qué actúas así? ¿Por qué yo soy así? ¿Cuántas veces decimos, no entiendo por qué así es mi hijo? Si yo no soy así, equivocadamente, las otras personas que están fuera ven que efectivamente nosotros somos así. Por eso nuestros hijos son de esa misma manera.
Si nuestros hijos son arrogantes, si nuestros hijos son prepotentes, si nuestros hijos son groseros, es porque es lo que ven en nosotros, prepotencia, arrogancia. Los valores que nosotros les inculcamos tienen que primeramente verlos ellos, en ellos mismos. He aprendido que, como ya les dije, los hijos imitan a los padres, nos imitan, son reflejo de nosotros como espejo. ¿Qué queremos enseñarle a nuestros hijos? Ser diferentes, ¿verdad? Bueno, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no podemos ser diferentes? Bueno, les voy a comentar por qué. Porque nosotros hay un dolor y hay algo, un patrón generacional que vino de atrás, que no nos dimos cuenta, pero que lo desarrollamos y lo hacemos, lo llevamos a cabo con nuestros hijos. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos heridas que no han sanado, ¿saben qué hacemos? Cuando confrontamos algún problema en casa, nosotros mostramos a través de esta herida, expresamos un enojo y un coraje que empezamos a gritar, a insultar, a hacer daño a nuestros hijos, y cuando reaccionamos decimos, ¿por qué lo hice? Y no entendemos. Y vamos y le pedimos disculpas a nuestro hijo, pero la siguiente vez vuelve a hacer lo mismo. A nuestros hijos se les convierten esas heridas, esos gritos, esas humillaciones, ese dolor causado, se les convierte en algo que se queda en ellos y que tarde que temprano van a desarrollar la misma actitud y el mismo patrón que tuvimos nosotros, porque son heridas que no han sido sanadas. Son heridas que cuando pasa algo es la manera en que sale y explotamos y expresamos lo que nosotros somos a través de nuestro pasado. A veces ni siquiera reconocemos qué es lo que está pasando en nosotros. No nos damos cuenta. Hay cosas que no queremos hacer, pero las hacemos inconscientemente. Perdón. Y tenemos que tener cuidado de esto, porque ellos van a imitar lo mismo. Ellos van a seguir el mismo patrón que nosotros. Por eso es muy importante que tenemos que identificar cuál es esa semilla que produjo en nosotros esa herida, ese daño tan fuerte que cuando hay algo que nos confronta, queremos luchar y inconscientemente sacamos ese dolor y lo expresamos con la gente que está más allegada a nosotros, con la gente que tenemos más relación. ¿Y quiénes son esos? Nuestros hijos, nuestro esposo. Y no queremos hacerlos y nos damos cuenta y decimos, ¿qué hicimos? Bueno, es una semilla que está ahí, un patrón de repetición que seguramente también lo hicieron nuestros padres con nosotros. Les quiero platicar que escuché un día una anécdota no una anécdota, perdón, sino me platicó una psicóloga de una paciente que tenía muy productiva, una buena mujer, estaba en la universidad, muy estudiosa, preparada, con una buena relación con sus padres, educada, no tenía ningún problema, pero empezó a caer en depresión. Cuando la psicóloga se dio cuenta, habló a la mamá y le dijo que necesitaba que también la madre tuviera esa experiencia con ella y empezaran pues a solucionar como familia. La madre dijo, no es necesario, yo estoy bien. ¿Pero qué creen que pasaba? Cuando empezaron a escudriñar y a darse cuenta, cada que su hija pasaba en depresión encerrada en el cuarto, la mamá entraba con ella y con la manera de querer ayudarla y protegerla por el amor que la madre le tenía a la hija, ¿saben qué hacía?
Se metía a la cama con la hija, se cobijaba y lloraban las dos juntas. Juntas tenían el mismo duelo y diríamos, pues es bueno, ¿no? Que reunidas. No, porque lo que hacía es que él también deprimía la hija a la mamá y la mamá a la hija. Seguían el mismo patrón. La mamá también se la pasaba sin comer porque estaba entristecida por lo que la hija pasaba. Y a veces somos así. Queremos que los hijos sean diferentes, pero nosotros no somos ese espejo, ese reflejo de bien. Tenemos que tomar esa autoridad y saber que tenemos que ser diferentes a nuestros hijos, porque ellos todo lo imitan, inconscientemente lo aceptan y así lo hacen. Cuando se dieron cuenta y la mamá pudo reconocer que ella también estaba mal, pudo entonces escudriñar su pasado y ver que cuando ella era joven, era niña, también padecía el mismo problema que su hija. Era una persona que se deprimía constantemente y que cuando tenía problemas, su solución era irse a cama y estar llorando. La hija aprendió esa conducta y la imitó y hizo lo mismo. Ahora, pues ya están bien las dos porque tuvieron un proceso. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta qué es lo que pasó en nosotros? ¿Qué es lo que pasó en ese pasado que nos hace ser como somos ahora? Y que lo peor es que ese patrón lo estamos reflejando a nuestros hijos y ellos se están viendo de la misma manera. Quiero platicarles una historia en la Biblia. ¿Cuántos hemos escuchado de José, el soñador? José era hijo entre varios hermanos y pasó algo muy importante en la vida de José. José parecía que era el hijo predilecto de su padre, porque de su mamá tenía otro hijo predilecto. Pero ¿qué creen? José era un soñador. Tenía muchos sueños. Las 6 de él, su hijo. O sea, ¿qué quieres decir? Que yo y tus hermanos y tu madre nos vamos a reverenciar ante ti. Y él dijo, no, no es así, padre. ¿Qué pasó? El padre le tenía un poco de coraje y los hermanos le tenían coraje a José porque él era un soñador y creían que él era especial y elegido. Sí era especial, pero como sus hermanos también. Pero empezaron a acumular coraje contra él porque su papá le regaló una túnica hermosa y a los demás hermanos no. Desde ahí empezó en los hermanos esa envidia, ese celo, ese por qué a mí no. Y les voy a compartir algo. El padre también, la manera, no era un padre que lo amaba, que lo protegía, que lo cuidaba con un abrazo, con un te quiero. No, ¿saben cómo le demostraba el amor al hijo? De regalándole cosas como esa túnica hermosa. Muchas veces nosotros queremos suplir el amor a través de regalos para que no carezcan nuestros hijos, pensando que es lo mejor. Es bueno que les demos las necesidades que necesitan, pero ¿qué creen? A veces los hijos carecemos más de un amor, eh, de un abrazo, de un te quiero, que de cosas que podemos dar. Porque ninguna riqueza va a llenar ese vacío que a veces tenemos. Quizás José hablaba de esos sueños porque su autoestima era baja y se sentía no querido y quería ser reconocido por sus hermanos, pero en vez de haber reconocimiento, ¿qué fue lo que pasó? Rechazo. ¿Saben qué hicieron sus hermanos? Fueron y lo querían matar. ¿Pero por qué creen que lo querían matar? Porque estaban llenos de esa semilla
de coraje, de odio, de falta de amor hacia ellos, y era algo que querían hacer. Y muchas veces nosotros hacemos cosas malas con nuestros hijos y nos arrepentimos y decimos, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta que es algo que hay atrás de nosotros. Bueno, no lo mataron porque un hermano de ellos abogó por él, pero lo vendieron. ¿Saben qué significa para José haber querido que sus hermanos, su propia sangre, le tenían coraje y él no entendía el por qué? A veces nosotros no entendemos por qué nos tratan así y a veces nosotros también hacemos cosas que no nos damos cuenta. Cuando lo vendieron, él tuvo la posibilidad de estar con el faraón y empezar a hacer cosas diferentes y a él estar bien y económicamente y de todas las maneras. Pero aunque tuviera economía, un buen puesto, todo estar bien, en él había algo que no había solucionado. De repente, el pueblo donde vivían sus hermanos se quedaron sin alimento, no había alimento, pero como donde vivía José había mucho alimento, pues tuvieron que ir a comprar allá. Cuando José se dio cuenta que eran sus hermanos, ¿qué hubo? Resentimiento. Recordó el dolor que le habían causado. ¿Y qué hizo? Inconscientemente uno saca lo que les digo, esa semilla. ¿Y cómo la expresa? A través del enojo, a través de la ira, a través de los gritos, a través de las humillaciones. Y él lo que hizo fue decirle a sus hermanos, ustedes, sus hermanos no sabían que los había reconocido José, pero José les dijo, ¿a qué vienen aquí? Ustedes son espías. Ellos decían, no, no somos espías, solamente venimos por alimento. Pero ¿qué pasó? Dijo, no es así, son espías. No, miren, nosotros somos tantos hermanos y uno es el más pequeño, quedó en casa con mi papá, el otro murió. Y le dijo, bueno, para saber que es cierto lo que ustedes dicen, vayan y tráiganme a su hermano. José sabía quién eran, pero quiso mostrar de esa experiencia de dolor que él tenía sin darse cuenta. Cuando llegaron, fueron los hermanos a buscar al hermano menor y regresaron donde estaba José. Cuando José vio a su hermano, le dio tanto dolor y ver que eran sus hermanos, ya lo sabía, que sus hermanos no le habían mentido, pero fue confrontado y se dio cuenta y lloró amargamente. En el momento que lloró, fue liberado y se dio cuenta que él tenía rechazo a sus hermanos, quería se puede decir, venganza de lo que le habían hecho. Pero también se dio cuenta que el motivo por el cual José había ido a ese lugar era un motivo especial por el cual Dios lo había puesto, porque sabía que era necesario esto que pasara. Pero en el momento que José les dijo, yo soy su hermano, se quitó porque él era parte del faraón y en aquellos tiempos pues tenían cosas en su cabeza, se pintaban, se maquillaban. Cuando se despojó de todo eso y sus hermanos lo pudieron ver y vieron quién era, José entonces los abrazó y pidió perdón. ¿Y saben por qué? Porque estoy seguro que José no quería que sus hijos vivieran esa experiencia por falta de perdón. Estoy seguro que José quería que esos patrones que él había seguido y que su padre había seguido y que sus hermanos habían seguido de generación en generación ya no pasaran más. ¿Cuántas veces nosotros dejamos las puertas abiertas para que entre todo aquello que nos hizo daño de nuestro pasado? Y que es importante que nosotros aprendamos a cerrarlas, a perdonar, a sanar nuestro corazón. ¿Saben? El padre de José
fue también un hombre que sus padres de él, el padre de José se llamaba Jacob. Y Jacob tenía un hermano. ¿Y qué creen? Jacob y su hermano Esaú también tenían problemas y conflictos. ¿Y saben por qué? Porque Jacob era el hijo predilecto de su madre y Esaú de su padre. No había comunicación. No había acuerdos entre ese matrimonio. ¿Y qué hacían los hijos? Pues veían lo que había y los hijos estaban igual. La madre de Jacob le enseñó a su hijo Esaú a ser mentiroso. Y eso hizo que le robara a Jacob su herencia, su primogenitura. Y eso trajo conflictos entre ellos. Pelearon entre ellos. Fíjense, ahora Jacob tuvo a sus hijos e inconscientemente hizo que tuvieran conflictos sus hermanos con José. Y si José hubiera permitido que esto también se hiciera con sus hijos, a través de su experiencia no sanada, iba a volver a convertirse ese patrón generacional en algo que iba a dañar a sus bendiciones, a sus hijos. Es por eso que nosotros tenemos que sanar toda herida. ¿Y cómo lo podemos hacer? No lo podemos hacer con nosotros mismos. ¿Saben? Es como si nos pusiéramos unos anteojos espirituales que solamente los da Dios. Esos ojos que son la verdad que nos lo da Dios. Cuando nos ponemos esos ojos, podemos ver el dolor de los demás y podemos reconocer nuestra condición. ¿Y saben qué? Podemos perdonar. Y esa palabra tan poderosa que es perdonar, esa palabra, esa semilla de vida puede transformar esos patrones y poder ser diferentes. Porque entonces José no rompió el patrón de problema que había entre sus hermanos, no. José rompió el patrón de generaciones donde siempre iba a tener esa puerta abierta de falta de perdón. ¿Por qué? Porque él sabía que si él seguía con esa conducta o sus hermanos seguían con esa conducta y si sus padres seguían con esas conductas, iban a ser reflejo nuestros hijos, porque se iban a ver en el espejo de él. Él decidió ya no más. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decidir cambiar para que nuestros hijos sean reflejo de algo bueno y hermoso? No lo vamos a poder hacer si no reconocemos qué hay atrás, qué patrón estamos siguiendo de conducta. ¿Han oído cuando el abuelo era un borracho, el padre era un borracho, el hijo es un borracho? ¿Pero qué creen? El nieto ya no va a ser un borracho, porque el nieto decidió romper todo patrón generacional de borrachera. Él tuvo que ver qué era eso que provocó a su padre para hacerlo, a su abuelo, y se dio cuenta que era un maltrato, que era falta de confianza, que eran problemas entre sus matrimonios. Y él dijo, yo ya no, yo lo romperé. Y yo cerraré esa puerta y abriré otra puerta que será de bendición para mi familia. Y entonces, ¿qué creen? Lo que va a reflejar los hijos va a ser lo que está en ese espejo, que es algo bendecido, un cambio, algo diferente. Cuando nosotros decidimos sanar, decidimos liberarnos a través del perdón, las cosas son diferentes, rompiendo todo patrón que no queremos que sigan nuestros hijos, evitando dejar legados de resentimiento y de dolor que traspase a nuestras generaciones
benditas, generaciones diferentes, que nuestros hijos sean el mejor espejo en el que se miren y se puedan ver y sentirse orgullosos de lo que están viendo. ¿No te gustaría que fuera así? A mí sí. Mentiría si te diría que mi vida es perfecta y que no he hecho esto. Mentiría. He tenido muchas cosas, muchas puertas que cerrar y tratar de sanar en mi corazón, porque he dejado heridas en mis hijos. Y cuando yo me pregunto, ¿por qué son así? Porque es reflejo de lo que yo hice. Y cuando aprendí a perdonar y cerrar la puerta del pasado, de mis padres, de mis abuelos, entonces empecé a cambiar mi patrón. Ahora, nunca es tarde. Ahora he decidido cambiar ese patrón, porque se rompe todo eslabón para que sean generaciones benditas. Recuerda, los hijos son reflejo. El Padre somos espejo de ese reflejo. Así que yo te invito que seamos espejos de luz, reflejos de perdón, reflejos de liberación, de sanidad. Cerremos las puertas del pasado y abremos puertas donde van a ser bendición para nuestras generaciones. Pongamos nuestros ojos espirituales para que en vez de recordar el pasado, podamos, que Dios nos recuerde, pero para poderlo sanar y entonces vivir una vida diferente. No te digo que va a ser fácil, va a ser quizás complicado, pero lo importante es que lo reconozcamos para que entonces no expresemos esa semilla que hubo antes con dolor, sino que ahora expresemos nuestra vida con una vida diferente. Como te dije, que nuestros hijos, cuando se vean reflejados en ese espejo, se sientan felices y orgullosos de lo que son, de esa enseñanza que tuvieron. Tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. Pues espero que esto te haya servido, como también me sirvió a mí. Doy gracias por esta oportunidad y por este tiempo en la radio Busco en Ti, donde estás. No es el final, porque es una bendición poder expresar a través de esta radio todas estas cosas en las cuales, como les dije, nosotros las pasamos primero y queremos compartirlas con ustedes. De parte de Cúspide Capacitación, te damos las gracias, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo cordial y acuérdate, reflejemos en nuestros hijos como ese espejo, donde puedan verse orgullosos, rompiendo todo patrón para que nuestras generaciones sean mejores. Sí se puede. Que tengas un excelente día y un bendecido día. Hasta luego y gracias.